eso que vamos a estar hablando, aunque sí un poquito, sino más que nada sobre esta idea, esta propuesta que tiene tu trabajo musical y audiovisual también. Hemos visto trabajos tuyos como Su Realidad, y haces mucho énfasis en el tema en la posición de linchera, y sobre eso quisiéramos arrancar esta entrevista. Cuando vos hablas de linchera, estás hablando de una persona que es linchera por una cuestión de decisión propia, de libertades. ¿Qué tiene que ver ese otro linchera que es linchera por una cuestión de no posibilidades, digamos? Mirá, te explico. Linchera es un símbolo de, podría ser un vagabundo, uno que va detrás del camino, que el mismo camino es la meta, y ahí se va haciendo su contenido, ¿no? Entonces el vagabundo, el linchera, el trashumante, el peregrino, es este personaje que protagoniza estos últimos años mi obra. Te ha tocado vivir así a la suerte como los lincheras, ¿verdad? En Europa has tenido una época. Mira, yo creo que es necesario buscar. Mi vida es un poco reflejo de eso. Antes de viajar a Europa ya me gustaba viajar, ir hacia adelante, ni hacia arriba ni hacia abajo, hacia adelante, y ahí ir conociendo las diferentes adversidades, que es lo que va conformando a mi persona y a mi obra al mismo tiempo. Pero contás he visto en alguna entrevista que andabas solo con tu clarinete viajando de un lado para otro. Sí. Mi vida a partir de los 18 años. De mi barrio había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón. El narigón, se perdió la señal con Melingo. Bueno, vamos a... No, te escuchamos. Paré de hablar. Disculpa. De hablar porque escuchaba la música. Disculpa, pensamos que se habías cortado. Genial. No, escuché la música y paré porque no es música de fondo, es música para escuchar. Tal cual. Así es. Bueno, ahora vamos a tener otro tipo de música, Melingo, porque aquí en el estudio acaba de llegar un músico Mencho que nos va a estar acompañando con las teclas, con un cinte, creo que es, a lo largo de la entrevista. Así que cuando quieras podemos hacer una pausa para escuchar también esta música que nos trae el amigo Mencho. ¿Cómo? Yo lo que veo que con la señal no es muy buena, entonces cuanto menos se superpongan, si quieren hablamos y escuchamos lo que dice uno y lo que dice el otro. Ahora creo que cuando se empieza a mezclar música de fondo y superposición de frases, se pone un poco confusa la señal. ¿Nos escuchás bien, Melingo, desde ahí? Sí, yo los escucho bien. Cuando se mezclan las situaciones, creo que se pone un poco más bravo para entender. Bueno, estamos de estreno y por estrenar muchas cosas. Venimos leyendo también una ópera que se está por estrenar, una película. Y bueno, tu disco Oasis, que la verdad que tremendo. Una vez más lo hizo Melingo, así que... Bueno, también se viene un vinilo, ¿es así? Bueno, la actualidad de este año, a partir del 20 de marzo, publico Oasis, que es la realidad que estoy viviendo en este momento, que estamos viviendo todos en esta cuarentena. Justo el mismo viernes que vio la luz el álbum, comenzamos esta larga cuarentena ya de 6 meses. Entonces recién ahora el 2 de octubre va a estar ya a la venta el vinilo de Oasis, que son 38 minutos, una cara A y una cara B. Justamente lo pensé en función a este formato, ¿no? Este viejo formato,
que es aproximadamente de 18 minutos por lado, que contiene 5 canciones por lado, y un poco tiene una unidad temática y una narrativa cronológica a raíz de las canciones que van sucediendo en este álbum. Por eso elegimos este formato y por eso también sugerimos escuchar las canciones como están presentadas por lado, ¿no? Que bueno, hay que tener la paciencia para escuchar 16 minutos y 18 minutos después. Así que es un poco la sugerencia que hacemos. También se pueden escuchar por separado, porque hoy día el oído, para mantenerlo en 1 o 2 minutos cuesta ya, ¿no? Entonces es un poco para melómanos lo que estoy diciendo. Melingo, bueno, tuviste participación ahí, estuviste con Los Abuelos y me quedó esta como sugerencia hacia este libro de Marechal, si no me equivoco, en el banquete de Severo Arcángelo, que menciona esto de Abuelos de la Nada. Y en ese mismo libro se habla de la edad de oro, de la edad de plata, de la edad de hierro, en cuanto a la forma en la que vive la gente. ¿Te parece que esta persona de Lingera podría ser alguien que se acerca a esa edad de oro de la que hablaba Marechal? Bueno, es linda analogía, ¿no? Sobre todo el Lingera, como te decía antes, es un personaje que intento que abarque mi búsqueda. La referencia que haces con estas edades y lo de Marechal y de Los Abuelos de la Nada y Padre de los Piojos, yo creo que está todo dentro del mismo guión, si le buscamos el sentido. Te puedo contar de que Miguel Abuelo fue una persona que me enseñó un poco este camino que estamos hablando, que es el camino que hace cobrar sentido la vida, la misma búsqueda. Por eso cuando hablo de camino hablo de búsqueda, y cuando hablo de búsqueda de camino también hablo del personaje que lo transita, que es el Lingera, ¿no? Por eso es un poco un símbolo dentro de todo este simbolismo que estamos hablando. Así que podría ser el hombre de la edad de oro, Lingera, el ideal, ¿no? El ideal en el cual yo encuentro mucha inspiración en esta manera de ver la vida. Y también en esa película, en su realidad, hace mención a Jules Solar también, ¿no? Un artista plástico que está un poco involucrado estaba muy involucrado con Marechal también, ¿no? De hecho creo que eran amigos, si no me equivoco. ¿Te ha tocado de andar por ahí, de conocer lingeras, conocedores del arte, que practiquen, no sé, la poesía, una imagen del lingera ilustrado, digamos? Bueno, eso es un poco lo que te estaba hablando antes de Miguel, ¿no? Miguel, de alguna manera, era una persona muy ilustrada y al mismo tiempo una persona de la calle, con los dos códigos, portaba los dos códigos, el código de ilustración y el código de la Universidad de la Calle. Entonces, Marechal hace un poco reseña sobre eso, ¿no? Sul Solar es uno de los personajes de Adán de Buenos Aires, y creo que Miguel fue muy inspirado por Marechal. De hecho saca de Marechal el nombre de Los Abuelos de la Nada, y hay algo de eso en la búsqueda que estamos hablando y en esa dualidad que puede haber en el lenguaje de la calle y el lenguaje ilustrado. Eso es algo que yo lo conocí, lo aprendí de mano directa con Miguel, entonces está más que relacionado.
podríamos decir que Miguel o el Ninjera, vamos a decirle, podría ser ese sincretismo, ¿no?, entre las dos escuelas, la escuela de la calle y la escuela de los libros. Exacto, un poco nuestro patrono es Diógenes, el más antiguo de todos, ¿no? Así que siempre está reivindicándose dentro del arte, el lenguaje, de la comunicación. Yo creo que la búsqueda es una de las herramientas más importantes que tiene que tener un artista, una persona, más que un artista, una persona. Y bueno, las ganas de aprender y de buscar, ¿no? Y ya que mencionás a Diógenes, creo haber leído por ahí que era una persona como que no le importaba nada, digamos, o sea, él estaba a la vera del camino, recibía lo que la gente le daba y profesaba esa doctrina del no tener, pero a su vez tampoco se interesaba, me parece, ¿no?, en una construcción artística, o sí, quizás era un artista conceptual, ¿no?, a su manera. ¿Cuál es la intencionalidad de tu trabajo en cuanto al Ninjera? Sobre valorar a esta persona que no necesita de nada, digamos, que va de un lado para otro. Bueno, eso es una postura filosófica, ¿no? Es tener lo que uno necesita, no más. Entonces, alivianar la mochila, ¿no? Y tiene que ver no solo con el arte, sino con la vida, con la filosofía para enfrentar la vida. Yo creo que ahora más que nunca nos damos cuenta cuántas menos cosas necesitábamos, ¿no? Hasta hace 6 meses. Que podemos vivir de todas maneras con mucho menos cosas. Y muchas veces la cantidad de cosas que nos rodean nos hacen, buscamos un ruido, ¿no?, que nos distraiga. Y muchas veces está ahí la respuesta. Tener lo que se necesita, solamente. Hola Melingo, te habla Nacho. Hola Melingo, ¿me escuchás? Te habla Nacho, parte de la producción también acá de República de Estérios. Y a raíz de lo que venís comentando y hablando acá con Juan y con Ale, hay una pregunta que vengo cultivando de alguna manera y es, hablando de dualidades, ¿cómo conviven la persona y el artista? Siendo el personaje, el Ninjera, hasta dónde abarca tu energía vital, digamos, y cómo lo controla Melingo, por un lado, y por otro, cómo se fue gestando ese personaje, si fue algo inconsciente, fue tomando vida propia, o es algo que vos lo haces conscientemente y lo delimitás y lo guiás, digamos, en este mundo, en este universo Melingo artístico. Bueno, es una buena pregunta y compleja al mismo tiempo, porque un artista o un creador o una persona que se dedica a su obra, más allá de su persona, muchas veces se mezclan, ¿no? Nuestros personajes bajan del escenario y se meten dentro de nuestra cama, ¿no? Entonces es un trabajo bastante a conciencia que hay que hacer y por un lado está la creación, la obra, la interpretación de esa obra, y al mismo tiempo y por otro lado y en el mismo lugar está la persona, ¿no? Claro. Y en entonces, sí, perdón. Sí. No, bueno, que es una convivencia, es un aprender constante de esa convivencia, de todas las situaciones que conviven simultáneamente dentro de uno, ¿no? Dentro de mí o de cualquiera, ¿no? Claro. ¿Crees que el universo Melingo podría sobrevivir sin un Melingo? Es buena pregunta también. Eso debemos esperar un poco más. Pero creo que el trabajo mío como creador dentro de lo artístico es justamente conformar una larga obra que llevo ya más de 40 años
grabando en infinidad de registros de grabaciones y al mismo tiempo, bueno, últimamente en los últimos años también dedicándome a otros formatos. Yo creo que debemos esperar tal vez algunas décadas más para saber si la obra habla por sí misma, ¿no? Melingo, esta persona del Linjera que propones en tu trabajo ¿es una persona que se vincula a las problemáticas sociales o es una persona que transcurre su existencia de la forma en la que le toca? Bueno, no sé realmente si fue una pregunta o una respuesta, pero no, o dos preguntas. Digamos, lo social es inevitable. Yo trabajo para mi obra, que es un poco el reflejo de lo que quiero comunicar. Y la segunda parte de la pregunta no la entendí muy bien. Claro, el personaje de Linjera es una persona que va de un lado a otro y mi pregunta es si esta propuesta de esta persona es una persona que se involucra en forma organizativa, porque sabemos, por ejemplo, que estás con músicos organizados ahí planteando también una propuesta, ¿no? Te entendí menos ahora, discúlpame, pero no entiendo cuál es la pregunta o si me estás diciendo algo que no estoy entendiendo. Te pregunto cuál es tu vinculación con los problemas institucionales, digamos. Por ejemplo, ahora que no se puede trabajar, sabemos que estás ahí con músicos organizados con una propuesta, ¿verdad? Un festival de tango. Un festival de tango. Había últimamente, sí. Bueno, sí, soy parte de la realidad como todos en esta sin respuestas que tenemos todo el gran sector que pertenecemos a la cultura, no solo los músicos, estamos todos muy tocados y sin respuestas a un montón de preguntas. Entonces, por supuesto, nuestro trabajo es social en diferentes aspectos y siempre, ahora más que nunca, viendo la posibilidad de hacer viable nuestro trabajo, ¿no? Que muchas veces, sobre todo la música, es de una abstracción pura, entonces se nos plantean un montón de problemas a solucionar que la mayoría no tenemos respuesta todavía. Mientras tanto seguimos planificando y seguimos viendo cómo comunicar, ¿no? Porque de eso se trata, tanto la música como las artes, el periodismo, la literatura, se trata de comunicar algo en diferentes mensajes, pero bueno, de eso se trata. Ahora nos vimos con un cambio de formato obligado. Entonces tenemos que mantener comunicando nuestro contenido de otra manera. Entonces estamos en una fase muy experimental todavía. Melingo, perteneces fuertemente al mundo del tango. Tenés trabajos que hemos visto con orquestas típicas de tango, además de esta tu propuesta que tiene muchas influencias también. Pero bueno, se ve que en el mundo del tango hay, o por lo menos lo veo yo, que no soy muy conocedor en verdad de esa escuela, pero veo como que hay dos tendencias. Una del tango romántico, que habla de problemas sentimentales, y otra de un tango un poco más urbano, ¿no? Que habla un poco más de la vida en las calles, más tirando para el lado de Edmundo Rivero o de Borges, si se quiere. ¿Te parece que Melingo, esta propuesta de tango que trae Melingo, está un poco más vinculada a esta última postura?
Mirá, no, deberíamos primero hacer esta división que me acabas de hacer, porque no sé dónde comienza uno y dónde termina la otra, si hablamos del tango, ¿no? Porque el tango es un gran movimiento, el cual abarca muchas tendencias, y es bastante general lo abarcativo del tango. Las propuestas, no solo musicales, sino las propuestas poéticas. Es un género que tiene muchísimos años de vida, casi un siglo y medio, entonces fue tomando diferentes formas. Y en la actualidad va teniendo una metamorfosis y se va adaptando a nuestros días, porque es parte de nuestra voz popular, el tango, de nuestra identidad, no sé si es la palabra. ¿Se cortó? Bueno, vamos a retomar en breve la comunicación con Melingo. Estábamos hablando. ¿Tenemos algo de música en el estudio? Pues sí, claro. ¿Tenemos algo de música en el estudio? Estamos con Mencho, que nos va a estar acompañando hasta las 23. Estás en República de Estéreo. Ahí volvemos con Daniel. ¿Volvió la Melingo. comunicación? ¿Estamos? ¿Volvemos? Hola, sí, se había cortado. Ah, buenísimo. Disculpe. Qué bueno tenerte de vuelta. Che, y hablando un poquito... Bueno, no sé dónde habíamos dejado. Estabas hablando de la identidad del tango, me parece. Que es una voz popular y parte de la idiosincrasia o la identidad nuestra, digamos. Claro, es que hablar del tango es muy amplio y es como vos dijiste, es nuestra identidad de algunos, y cada uno va aportando su propia identidad al gran género que es el tango. Si el tango lo tomamos como una música nacional, ¿no? No solamente de Buenos Aires y porteño, ¿no? Que fue donde un poco se acunó, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades. Pero es una identidad nacional. Yo creo que tal vez la podemos encontrar más asiduamente en Buenos Aires, pero es una música que llegó a todos los rincones. Por eso a eso me refiero. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola. Sí, ahí te escuchamos, Melingo. Estamos teniendo problemita con un micrófono. Nomás, acá te quería preguntar algo. Mencho, que es nuestro invitado músico de hoy. Mencho te pregunta. ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien? Hola Mencho, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andas escuchando? ¿Qué música escuchás? O así... ¿En qué andas? ¿Qué música escucho? Sí, ahora. Bueno, escucho... Ahora en este momento estoy hablando con ustedes. Sería imposible escuchar Bien. música en este momento. Pero en general escucho un amplio espectro. Sobre todo la música que más me acompaña es la música de orquesta, ¿no? La música instrumental de orquesta. La música sinfónica es la que más me gusta. Te puedo decir algunos autores que más escucho, como Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Beethoven, me gusta mucho, Bela Bartok, y ahí tengo para divertirme un rato largo. Sí. Me gusta repasar conciertos, sinfonías o piezas que ya conozco en diferentes versiones. Me ayuda mucho a pensar esa música. ¿Y te cuesta encontrarte con música nueva, así como de repente, no sé, que te recomiendan algo o ya por ahí pasa, viste que por ahí es como lo que decís vos, a mí me gusta reescuchar discos o releer libros que me gustan y a veces me cuesta también como enfocarme en conocer data nueva, viste?
No sé qué te pasa a vos. No, no, a mí no me cuesta, ¿no? Escucho mucha música nueva. De hecho, trabajo con música y con nuevas tendencias y con muchos músicos actuales, pero pensé que te referías a qué música escucho en general. Sí, sí, en Por general. supuesto Sí. que siempre estoy atento a las nuevas tendencias. Lo que entiendo que ahora, con toda la posibilidad y llegada que tenemos, hay que saber buscar, porque es una gran enciclopedia el Internet. Entonces, Totalmente. si uno no sabe buscar y no sabe enfocar, se pierde. Entonces podés encontrar respuestas como diciendo, no, la música era la de antes. Claro, digamos, hay tanta oferta y tanta producción que si no vas a algo específico es muy difícil enfocar. Claro. Y ahora, Melingo, Nacho te habla de nuevo. Hola. Vemos que hay bastante de electrónica en tu último trabajo. ¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Cómo fue en este caso? ¿Y cómo te adaptaste o cómo incursionaste por ahí en estas nuevas tecnologías? ¿Te interesa? ¿Te adaptás a la fuerza? ¿Qué relación tenés, digamos, con las nuevas tecnologías, los nuevos instrumentos? Todo, ahora hay mucho de tecnología y en No tanto... sé a qué le llamás nueva tecnología, pero yo de los años 80 que uso sonidos electrónicos y tecnología de punta. Para mí las tecnologías y los instrumentos son materiales a trabajar. La música es hacia donde queremos llegar. Entonces, las herramientas pueden ser cualquiera. De una. Totalmente. Melingo, un pianista salteño, Cuchi Leguizamón, en su único disco que grabó, creo, así formalmente, no con una discográfica, como prólogo a su trabajo decía que las discográficas eran las responsables de forjar los gustos musicales y que su trabajo él sabía que nunca iba a ser muy conocido porque no era lo que las discográficas proponían como modelo de consumo. Y creo que te ha pasado un poquito también eso a vos con las propuestas discográficas, ¿o no? Mira, estamos hablando de dos cosas acá, porque estamos hablando de dos grandes temas, que uno por un lado es la música, la composición, porque comenzaste hablando del Cuchi, y por otro lado es la industria musical, que es completamente la otra vereda, ¿no? Que es donde muchas veces creo que no conozco muchos músicos con la trayectoria que tengo que se hayan consolidado sanamente entre su obra y la industria musical, ¿no? No sé si me seguís un poco Sí, lo que sí. estoy diciendo. Entonces, es muy complejo hablar de eso y mezclarlo, porque si no llegamos a ninguna conclusión, porque por un lado el gran paradigma del compositor, del creador, es estar inspirado y seguir creando, agrandando su obra, y por otro lado está la necesidad del mercado, ¿no? Que va mudando y cambiando a lo largo de las décadas, de formatos y de diferentes maneras. Vaya a saber para qué, ¿no? A ver si tal vez para vender más, ¿no? Pero, digamos, a veces está muy alejado y muy ajeno la música en sí, el espíritu, la música como misión espiritual, y la industria discográfica, por llamar de alguna manera, industria musical. Entonces, son dos mundos. Son dos universos completamente diferentes. Y lamentablemente la mayoría de las veces no se marida como se debería, ¿no? Encontramos casos, sí, interesantes, pero la mayoría de los casos la industria termina fagocitando al creador, ¿no? Mencionaba esto, Melingo, porque en un momento cuando volviste a Argentina, no sé si de estar en Brasil o en Europa, tuviste una propuesta discográfica de hacer un disco de reggae
Y bueno, leí en esa entrevista que tuviste ciertas presiones de la discográfica de que seleccionaron tu material en base a algo que querían producir, y es como que esa idea te hastió en un momento, ¿no? Y largaste eso y decidiste hacer tu propio mundo artístico, que es lo que estás proponiendo ahora, muy diferente a lo que te proponía como trabajo la discográfica. Bueno, no sé a qué álbum te referís, si a H2O. Es Calculo que sí. un libro en el que hablas, en una entrevista en la Rolling Stone, que, bueno, mencionan No, justamente... pero hablo sobre un álbum, que te estoy hablando del álbum. Sí, sí, Exactamente. Sí, pero sí, no sé el es nombre. ese. ¿Sabés de qué álbum estás hablando? Sí, es ese. Por eso. Ese álbum fue mi primer álbum solista del año 96. Y bueno, fue difícil encontrar un ropaje o una manera de decirlo solista, ¿no? No fue fácil encontrar la respuesta a cómo seguir. Entonces, por más que uno tenga experiencia grabando y experiencia tocando, muchas veces se hace difícil continuar o definir o determinar de qué manera se van a hacer las cosas. Más con toda esta influencia que estamos hablando muchas veces de la discográfica. Mi caso siempre fue bastante independiente. Mi carrera solista, a partir de ese primer álbum solista, que fue con una multinacional, mi carrera fue de autogestión. Entonces, a partir de H2O, el siguiente álbum, que fue Tangos Bajos, comencé escuchando mi propio latido, mi propia necesidad, y fue lo que me condujo al camino que seguí desde ese momento. Un poco el sentido que tiene me lo dio esas decisiones, que fue haciendo todos mis prácticamente 22 años o 24 años de carrera solista. Fue autogestiva. Entonces ahí también ya me estaba planteando esta problemática, ¿no? De si hacer lo que uno necesitaba o seguía el llamado interno, o la necesidad de lo que era la industria en ese momento, discográfica. Es complejo. Comenzó el universo Melingo. Y volviendo a la actualidad del vinilo que vas a editar, ¿se va a editar en Argentina o solamente en Europa? ¿El álbum Oasis te referís? Sí, por Oasis. Álbum Oasis no tiene publicación argentina, es una publicación francesa. Una publicación digital que, bueno, ahora está saliendo en venta desde Europa, que es donde por medio de un link se puede comprar los discos compactos y los discos vinilos, a partir del 2 de octubre. Genial. Acá somos bastante vinileros. No deben haber vivido la época del vinilo. No, Claro, por eso. La estamos viviendo ahora. Nosotros los vinileros que conozco, por eso sabía que la pegaba con lo que iba a decir. Porque los que vivimos la etapa del vinilo, que el vinilo comenzó, digamos, con el antecesor, que era el disco de pasta, que se rompía. No sé si alguno escuchó hablar de eso. Sí. Bueno, el vinilo es el larga duración, el long play, que bueno, como había crecido tanto la industria discográfica,
comenzando a tener mayor necesidad de mayor producción y se hacían los discos más grandes, con más canciones. Por eso se empezaron a hacer con ese formato. Porque antes los discos de pasta eran de una sola canción por lado. Claro. Con los singles como ahora, ¿no? Melingo, y volviendo por ahí sobre la pregunta que te hizo nuestro amigo Mencho, aparte de la música, ¿qué otras ramas o artes o disciplinas artísticas te andás escuchando o andás experimentando y que te influencian en tu obra, como cine, literatura, poesía? Por ahí, si tenés alguna obra en particular que te haya influenciado en este último trabajo, que nos puedas comentar. Mira, trabajo bastante con música de cine, haciendo música de cine, y también trabajo con productoras de cine. Acabo de terminar mi primera realización, mi primer largometraje como realizador, como director, un trabajo que se llama El Teorema de Mosner. Es una docuficción que trabajé con mi coequiper y codirector, que es Esteban Perrot. Y bueno, también terminé la música de una película francesa sobre los años 80 en Bolivia. Y bueno, también trabajo, ahora estoy trabajando, hoy estuve trabajando con Luis Ortega, haciendo las músicas para su cine, y con bastantes proyectos de cine y de series, en cuanto a haciendo música, no como actor, sino como compositor. Ajá. Es algo que me gusta mucho, y se refleja en mi obra después solista, ese sonido ambientado por diferentes paisajes en los cuales podemos ver hasta imágenes. O sea, yo le hago mucho hincapié en la música instrumental y la tímbrica, y es algo que trabajo mucho en las canciones, a veces influenciado por las bandas sonoras de cine, ¿no? Yo tengo un gran ídolo mío, es Nino Rota, el músico de Federico Fellini, y me gusta mucho la música de cine. Creo que hace a la obra cinematográfica de muchos directores la banda sonora, entonces hago mucho hincapié ahí. También la literatura, toda esta cuarentena me dediqué a leer muchísimo, y es algo que me lleva mucho tiempo, leer y bueno, escribir, porque estoy terminando de escribir lo próximo. Entonces una manera de nutrirse es leer los autores que más te gustan, ¿no? Entre los cuales está Marechal, por supuesto. Y bueno, ahora estoy terminando la trilogía de las novelas de Jack Kerouac. Me gusta mucho Henry Miller, bueno, toda esa camada, Hemingway. Sí, la Beatnik y pre-Beatnik también. Ajá. Toda esa literatura salvaje me gusta mucho, norteamericana. Y me gusta mucho leer poesía en el idioma original. Me gusta mucho la poesía maldita francesa, desde el Conde de Outremont, Nerval, bueno, Rimbaud, Baudelaire, Artaud. Me encanta la literatura y la poesía francesa. Buenísimo. Eso también estoy permanentemente repasando. ¿Y encontrás cosas nuevas cada vez que lo relees?
¿lo interpretás de otra manera o te encontrás con interpretaciones ya? Sí, por supuesto. Ahora me volví a releer la obra de Lovecraft, que realmente va tomando cada vez mayor magnitud en mi imaginario. La manera atractiva que hace la narrativa, ¿no? Y sí, estoy permanentemente descubriendo nueva obra de autor que no había leído y bueno, y releyendo clásicos, ¿no? Sí. Te consulto una cosita más y corregime por ahí si me equivoco. ¿Hay fecha de estreno de estos trabajos, el largometraje y el del libro? ¿Ya se estrenaron o se van a estrenar? Mira, teníamos estreno en el Bafisi de este año, que fue en abril, que se suspendió justo con la cuarentena. No sabemos todavía, porque nadie sabe, nadie tiene respuestas un poco cómo se va a normalizar. Nadie puede tenerla la respuesta. Claro. Así que está pendiente de estreno. Creo que se va a estrenar primero en Francia, porque la película transcurre en París. Es la docuficción de un pintor que vive en París, Ricardo Mosner. Creo que en principio está pautada para el mes de marzo y de abril en diferentes regiones de Francia para el estreno, y veremos, que con todo el gusto querríamos estrenarla en Argentina. Ojalá, pero no estamos en posición de decidir nada en este momento. Y inclusive mi gira de presentación de Oasis, que iba a comenzar el lunes 23, o sea, yo iba a viajar 2 días antes de la gira, pasó esto. Se postergó todo un año para el 2021. Así que el 5 de enero ya comenzamos en París la gira, y bueno, también con muchas preguntas a responder, ¿no? Porque estamos en minuto a minuto con este tema que nos tiene envueltos a todos, y bueno, muchas respuestas no las podemos dar, pero en principio vamos a comenzar la gira el 9 de enero en París, y ahí continuamos en toda Europa Central, en Francia, en Italia, en Portugal, en Noruega. Bueno, la misma gira que teníamos. Pero bueno, hasta ahora está incierto el tema de los viajes, ¿no? Porque se está postergando. Es una realidad que nos supera, ¿no? Totalmente. Bueno, Melingo, ha sido un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros en este rato que compartimos, ya casi una hora estuvimos hablando, y realmente me gustaría a mí, y creo que también a mis compañeros, dejar estos últimos segundos o minutos o lo que quieras de entrevista para que compartas con nosotros lo que a vos se te ocurra. Bueno, pídanme ustedes. Para mí este rato que compartimos, quedé completamente satisfecho y muy a gusto. Me gustó conversar con ustedes, por el respeto y el gran rato que pasamos. Ahora, si ustedes quisieran hacer alguna otra pregunta, no tengo ningún problema en responderla, si puedo responderla, ¿no? Bueno, yo quiero hacerte una preguntita. Mencho iba a preguntar. No, pregunta, Mencho, pregunta. No, a mí me gustaría preguntarte, quizás es una obviedad, ¿no? Pero a mí me pasa, ¿cómo te llevas con tu obra después de haber hecho tantos discos, digamos? O sea, calculo que te debe pasar, porque si no harías más discos, pero ¿te sigue entusiasmando de la misma manera? ¿O cómo encontrás ese entusiasmo a la hora de encarar una obra nueva y demás, digamos? O por ahí mirás para atrás y decís, no, este fue el gol, este fue el mejor gol que hice, ponele, como si es una cosa así, ¿viste? Como que uno por ahí, cuando tiene tanta música y demás, no sé cómo te llevas con eso, digamos. No sé si se entiende lo que te digo.
Más o menos. ¿Cómo me llevo con el pasado o con el Claro, con futuro? tu obra en general, digamos, como si ese entusiasmo se reaviva cada vez que vas a proyectar algo nuevo, ya sea a un soundtrack para una película o un nuevo disco, o digamos, eso. No sé si me explico. Mirá, por supuesto, para mí la alegría es la nueva obra, siempre la próxima obra es la mejor, donde pongo toda la alegría, para mí es muy importante. Ujú. Y sobre todo la obra pasada, que son 40 años ya de Claro. grabaciones, me llevo muy bien, porque nunca me vi en situación de hacer algo que no me gustara. Tuve ese poder de elección. Ujú. Y realmente estoy agradecido a eso y estoy muy orgulloso de mis años pasados y toda mi obra grabada. Y eso yo creo que me entusiasma, me hace de trampolín, que el futuro recuerde el pasado, ¿no? Para que el presente nos encuentre saltando el trampolín. Buenísimo, gracias. Por favor. Bueno, Melingo, yo quería hacerte una última preguntita. Acá nos había comentado el productor acerca de una entrevista de Spinetta donde decía que el arte era una cuestión decorativa. Y no quiero profundizar sobre esta idea de Spinetta porque vaya uno a saber en qué estaba pensando en ese momento, pero ¿te parece a veces que hay una especie de, vuelvo a esta palabra del sincretismo en el artista, de agarrar esto que es estético en el arte y combinarlo con el abordaje de problemáticas sociales, cuestiones políticas que vemos a la vuelta? No entendí muy bien lo que me quisiste preguntar, pero Te quiero puedo decir- responder un poco de Bueno. acuerdo a lo que entendí. Bueno. Yo creo que la obra de cualquier artista está incompleta sin el que la recibe. Entonces es altamente social, hagas lo que hagas, porque la obra se completa, en el caso nuestro, el de la música, se completa con el oído del que la está escuchando. Nosotros no seríamos nada, los creadores, digamos, de dónde se genera el sonido, si no hubiera un receptor. Entonces yo creo que tiene tanta importancia ese receptor como el emisor. No sé si te contesté lo que me preguntaste. Sí, tenía mucho que ver con eso. Lo que te Pero es preguntaba. complejo también lo que me preguntaste. No es sencillo preguntarlo ni responderlo tampoco. Y yo te pregunto, si alcanzáramos esa edad de oro en la que habla Marechal, en la que no existirían quizás problemas, quizás ni siquiera existiría necesidad de comunicarnos, ¿no? ¿Te pensás que seguiría existiendo el arte, seguiría siendo algo necesario en esa edad de oro? Sí, porque es vibracional de lo que estamos hablando. La comunicación es vibración, es todo vibracional, la música más, pero los colores, todo. Entonces, seguiría tomando forma, o sea, esto no está dicho por mí, sino que lo dijo el gran Charlie, que de alguna manera el emisor de una canción o de una música es una antena que está captando todo lo que está pasando. Algunos la tienen más afilada, otros la nacieron con la antena más larga, algunos con la antena más gorda, pero yo creo que dependemos un poco de las repartijas y bueno, de la situación del destino, ¿no? Que se encarga de determinar toda la magia. Bueno, Daniel, con esto llegamos al final de las preguntas, terminamos hablando de más cosas de las que teníamos planeadas en realidad, y ha sido un gustazo. No. Esperamos que hayas pasado un buen momento también. Fue como tenerte acá entre nosotros, una especie de oráculo o de... ¿Cómo es que se llama? Cuando una Profecía. persona se materializa. Una aparición. Una aparición, sí. Prácticamente es como que haberte tenido acá, haber charlado con vos, y te agradecemos un montonazo el tiempo, estas ideas que estás proponiendo que tanta falta hacen,
en lo musical y en lo audiovisual, porque bueno, los recursos que propones en tus trabajos, la verdad que me parece que vale la pena considerarlos, sin duda. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y por tus palabras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me sentí muy cómodo, muy lindo hablar con ustedes, intercambiar ideas, y creo que de la manera que lo hicimos fue espontánea, y creo que la espontaneidad y dejar salir un poco el espíritu es lo que necesitamos, ¿no? Entonces vamos por el buen camino. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, un cariño grande, y te deseamos lo mejor ahí en tu momento que estés viviendo ahora, que desconocemos totalmente. No sabemos qué estás haciendo. Escuché por ahí un ruido como de vino, pero acá estamos tomando un vinito en compañía de nuestro músico invitado. Les mando un gran brindis y un saludo a toda la gente de Corrientes, que tanto la quiero y tantos amigos hermosos tengo. Y esperamos bueno, que venga. salute chamigo. Salute. Bueno, abrazo, Melingo. Así ha pasado Melingo por República de Estéreo. ¿Sigue ahí? ¿Lo escuchamos? ¿O es la Escuchamos voz? un poquito y relajamos.